¿Qué características tiene el infierno? El infierno es el lugar donde, después de la muerte, los condenados son sometidos a un castigo eterno. El concepto, que proviene del latín infernum, también se utiliza para nombrar al estado de privación definitiva de Dios y, en ciertas mitologías, al lugar donde habitan los espíritus de los muertos. ¿Cuáles son los 7 niveles del infierno? Índice 2, 1, primer círculo, limbo, 2, 2, segundo círculo, lujuria, 2, 3, tercer círculo, gula, 2, 4, cuarto círculo, avaricia y prodigalidad, 2, 5, quinto círculo, ira y pereza, 2, 6, sexto círculo, herejía, 2, 7, séptimo círculo, violencia, 2, 8, octavo círculo, fraude. ¿Cuáles son los 9 niveles del infierno? Índice 1, vestíbulo del infierno, 2, primer círculo, limbo, 3, segundo círculo, lujuria, 4, tercer círculo, gula, 5, cuarto círculo, codicia, 6, quinto círculo, ira, 7, sexto círculo, herejía, 8, séptimo círculo, violencia, 8, 1, primer giro, 8, 2, segundo giro, 8, 3, tercer giro. ¿Dónde quedan las 7 puertas del infierno? Se encuentra en el Parque General San Martín, al costado del lago y en un punto situado entre la confitería ubicada en la costa norte y el Club Regatas. ¿Cuál es el peor círculo del infierno? Dante reservó para los traidores el 9º círculo del infierno. Según su descripción, en este círculo, que es el último de los infernales y a la vez el centro del universo, hay un inmenso lago helado, el Cosito, donde se encuentran sumergidos, unos más que otros y en posiciones diferentes, los condenados por traición. ¿Dónde se encuentran las 7 puertas del infierno? Pozo de Darvaza, Turkmenistán. La Puerta de Kruto, Turquía. Fengdu, China. Volcán Masaya, Nicaragua. Lacus Curtius, Italia. Purgatorio de San Patricio, Irlanda. Volcán Hekla, Islandia. Lago del Averno, Italia. ¿Quién está en el último círculo del infierno? El 9º y último círculo está dividido en 4 rondas y en el centro está Satanás, condenado por traicionar a Dios. Castigo. Torturas relacionadas con el hielo. Personajes ilustres. Bruto, Judas, Caín, Antenor de Troya, Ptolomeo. ¿Qué pasa en el 9º círculo del infierno? 9º y último círculo, traición, está dividido en 4 rondas, según la gravedad del pecado, con Satanás en el centro, condenado por traicionar a Dios. Cada una de ellas, lleva el nombre de un individuo que personifica el pecado. ¿Qué hizo Cristo en el infierno? Cristo, después de haber muerto y ser sepultado, descendió al Hades o infierno de los justos, donde aguardaban la resurrección los no bautizados, para vencer a la muerte y llevarlos consigo. El acontecimiento tuvo lugar antes de la resurrección corporal del sepulcro acontecida al tercer día de la crucifixión. ¿Cuál es el peor pecado que se castiga en el infierno? Dante Alighieri en la Divina Comedia ubica a los traidores en el último círculo del infierno ya que considera a la traición como el peor pecado de todos. ¿Cómo se llama el lugar antes de llegar al infierno? Cada espíritu era asignado a un reino. Elíseos para los bendecidos, el Tártaro para los condenados y el Hades para el resto. Por tanto, el Hades como tal sería más bien un concepto griego del limbo. ¿Quién cuida las puertas del infierno? Cerbero guardaba la puerta del Hades, el inframundo griego, y aseguraba que los muertos no salieran y que los vivos no pudieran entrar. ¿Cuándo se van a abrir las puertas del infierno? Según sus creencias, el 27 de julio se cierran las puertas del cielo y se abren las 7 del infierno, donde ingresan los pecadores que solo pueden salir si este día las personas ayunan y piden por ellos. ¿Qué representa el fuego en el infierno? El fuego simboliza bíblicamente la presencia de Dios en un ámbito, que renueva, libera, purifica y barra o consume todo, para constituir una nueva era o vida. ¿Qué está escrito en las puertas del infierno? Se le nombra así debido a que muchos mencionan que en una de las puertas del lugar hay escrito en un letrero "Bienvenido Satanás". ¿Dónde están las 3 puertas al infierno? Turkmenistán es bien conocido por ser el lugar donde se encuentran las siniestras puertas del infierno en el desierto de Karakum desde hace más de 5 décadas. ¿Cuál es el peor pecado de la Biblia?
Ese es el pecado imperdonable, o lo que Juan llama el pecado de muerte. Es grave e imperdonable, simplemente porque ellos jamás vendrán al Señor en búsqueda de perdón. Ellos nunca se arrepentirían de ese pecado, y sin arrepentimiento no hay perdón. ¿Cuál es el castigo que reciben los lujuriosos? Canto B, círculo segundo. Los lujuriosos. Después de enfrentar a Minos, quien en principio se opone a que Dante cruce, el poeta y Virgilio llegan al segundo círculo, donde habitan seres lujuriosos como Cleopatra, Helena, Tristán y París. Su castigo es ser empujados y golpeados eternamente por el viento. ¿Cuál es el castigo que reciben los traidores en la Divina Comedia? Hace pocos días me preguntaron a quemarropa por qué los glotones, en el círculo tercero de la Divina Comedia, eran castigados con furiosa lluvia y con rabioso granizo. Y respondí, se trata de un castigo hiperbólico para quienes practicaron los excesos de beber, lluvia, líquidos, y comer, granizo, sólidos. ¿Cómo llega Dante al purgatorio? Por invocación de las musas, el poeta llega a las orillas de la isla del Purgatorio, ubicada en el hemisferio austral. Allí se encuentran a Catón de Útica, a quien Dante representa como el guardián de las aguas. Catón los prepara para el tránsito por el purgatorio. ¿Cómo se imagina Dante el infierno? El poeta imaginó el infierno como un cono invertido, con sus círculos cada vez más pequeños más cerca del núcleo de la tierra. Cada círculo estaba dedicado a un pecado y al castigo relacionado con el pecado. ¿Cuántas puertas tiene el infierno? El rey se basó en una leyenda que decía que allí Lucifer había abierto una de las 7 puertas que existen para acceder al infierno. ¿Qué papa dijo que el infierno no existe? Papa Francisco. No es la primera vez que al Papa Francisco se le atribuye la cita de que el infierno no existe. ¿Qué religión habla del infierno? El infierno es fundamental para la iconografía cristiana, así como se ve en este grabado del siglo XVI. El libro también dice que Jesús solía hablar del fuego inextinguible o eterno para aquellos que al final de sus vidas se niegan a creer y a convertirse. ¿Qué pasó cuando Jesús bajó a los infiernos? Porque al descender al infierno de los condenados realizó este efecto, que al descender allí los avergonzó de su incredulidad y maldad. Pero a los que estaban detenidos en el purgatorio les dio esperanza de alcanzar la gloria, mientras que sobre los santos padres prisioneros en el infierno únicamente a causa del pecado. ¿Quién fue Dante? Dante Alighieri fue un poeta italiano. Su obra maestra, Divina Comedia, es una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista. Es considerada la obra maestra de la literatura italiana y una de las cumbres de la literatura universal. ¿Quién se encuentra en el segundo círculo del infierno? Lujuria. Segundo círculo del infierno. Aquí se considera que empieza el verdadero infierno. Aquí están castigados los pecadores incontinentes y en particular los lujuriosos. Ellos son empujados por el aire, vencidos por la tormenta infernal, evidente contrapaso, por analogía, de la pasión que los abrumó en vida. ¿Dónde están las 9 puertas del infierno? A diferencia de lo que pensaba el escultor francés Auguste Rodin, las puertas del infierno están en Turkmenistán. No son un par de bisagras colosales de hierro cuidadosamente trabajado, que dan paso al inframundo. ¿Cuáles son las 3 fieras del infierno y qué simboliza? Dante en su viaje a través del monumental poema medieval que es la Divina Comedia de Dante Alighieri, escrita entre 1304 y el 1321, es acosado por 3 bestias en su camino iniciático. Por la pantera de la lujuria, por el león de la soberbia y la loba de la avaricia. ¿Qué pecados debo evitar? Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. 1867. La tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo. ¿Qué pecado es mortal? El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. ¿Cuántos pecados mortal hay? La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza son las 7 pasiones del alma que la tradición eclesiástica ha fijado como pecados capitales. Independientemente de la vigencia o no de la idea de pecado en nuestras sociedades, son 7 pasiones muy arraigadas en la psique humana. ¿Qué es pecado hoy?
Se conoce como pecado a la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. Por otro lado, el pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido, por ejemplo, la violación de alguna ley o norma. ¿Qué pasa si muero en pecado mortal? Un pecado mortal puede conducir a la condenación eterna si una persona no se arrepiente del pecado antes de la muerte. Se considera que un pecado es mortal cuando su calidad es tal que conduce a una separación de esa persona de la gracia salvadora de Dios. ¿Cuál es el pecado de la carne? Estos incluyen la sodomía, la molicie o tocamientos torpes y las posturas que recuerdan actos sexuales de animales, que se apartan de la regla de la dominación del macho sobre la hembra. A estos pecados, siguen el sacrilegio, el incesto, el adulterio, el estupro y la fornicación simple. ¿Cómo puedo saber si Dios me ha perdonado? ¿Cómo sabes si el Padre Celestial te ha perdonado? Sentir el Espíritu. Sé que se me ha perdonado cuando puedo sentir el Espíritu. La tranquilidad de que Cristo está conmigo. El amor y la felicidad. Paz en el corazón. ¿Cuál es el pecado de la lujuria? Lujuria. La lujuria es otro de los pecados capitales más populares. Es el deseo excesivo por el placer sexual. Esa satisfacción carnal se aleja del propósito divino, el del amor entre cónyuges entregados a la procreación, como rechazar el pecado. El arrepentimiento proporciona fortaleza y una nueva actitud hacia Dios, hacia uno mismo y hacia la vida en general. Por medio de esa fortaleza, usted puede abandonar el pecado y poner el corazón y la voluntad de acuerdo con el plan que Dios tiene para usted. Comience por orar sinceramente y pida ayuda con humildad. ¿Cómo se llama el último nivel del infierno? Ira. Quinto círculo del infierno. Este círculo es el último en el cual se encuentran pecadores castigados por su incontinencia. Aquí están los iracundos inmersos en el pantano del Estigia. Ellos estuvieron inmersos en el fango de su propia rabia, y ahora se golpean y se injurian eternamente.